Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir contándoos todas las novedades que tenemos en la actualidad del mundo de la Fórmula 1. Tenemos muchos temas que comentaros y estarán todos detallados en la descripción de este vídeo, por si quieres saltarte alguno e ir directamente a tu momento de elección. Vamos a tratar, por ejemplo, palabras de Tom McCulloch al respecto sobre Aston Martin el próximo año. Os vamos a contar lo que está sucediendo dentro del equipo Ferrari y muchísimos otros temas que, como os digo, estarán todos detallados en la descripción de este vídeo. Así que vamos a arrancar. Vamos a dar comienzo primero por el tema con relación al equipo Aston Martin y tenemos que dar comienzo por unas palabras que ha dado Tom McCulloch al medio Motorsport. ¿De qué es lo que está hablando en este caso el director de rendimiento del equipo Aston Martin? Bueno, pues Tom McCulloch ha hablado a Motorsport al respecto sobre dar un paso adelante el próximo año, si lo ven posible y si pueden repetir el paso adelante que dieron de 2022 a 2023. Y ha sido tajante y ha dicho que no. Aston Martin no cree que puedan dar nuevamente ese paso adelante que dieron de 2022 a 2023 ahora en el AMR23 de cara a la próxima temporada. Pero el motivo es bastante claro y desde luego que tiene toda la razón del mundo. En 2022 comenzaban de un punto de partida mucho más bajo y dar un paso adelante se ha demostrado primero con Aston Martin y luego más adelante lo hemos comprobado también con McLaren que llega a ser posible, pero ahora mismo el punto de partida es bastante alto. Si repitieran ese paso adelante se pondrían líderes quizá dominando más que Red Bull porque no están tan lejos y sí que el paso adelante que dieron en ese 2023 fue inmenso, por lo que no cree que vayan a ser capaces de dar un paso adelante a esas magnitudes. Sí cree que 2024 puedan nuevamente mejorar, seguir en esa batalla en la que están ahora mismo y quizá acercarse un poco a Red Bull. En ese sentido, lo matizo también las palabras que comenta porque, hombre, el titular es muy claro. Y el titular, con lo que he visto incluso en redes sociales de gente hablando sobre Aston Martin, no cree que vayan a dar ese mismo paso que dieron de 2022 a 2023. Aston Martin no cree que vayan a poder mejorar y así, pero está bastante claro y creo que tiene toda la razón del mundo. Ahora os comentamos sus palabras, pero sobre todo a lo que lo lleva es imposible volver a dar ese paso porque de 2022 el punto de partida era muy malo. Mejoraron muchísimo, por lo que el paso adelante era muy grande, pero ahora mismo al final, aunque incluso cambiasen un poco el concepto del monoplaza, como ya sabemos que teóricamente va a haber un cambio en algunas áreas, hay otras que no cambian, porque ya es ese concepto ganador, al final ya es ese, me refiero, no es que Aston Martin tenga un concepto ganador, sino que ya es el concepto al que se están adaptando todos, que es el concepto ganador de esta reglamentación, que es el concepto de Red Bull. En algunos aspectos ya están en ese nivel, hay otros que tienen que mejorar hacia ese sentido, pero no van a mejorar ese nivel, y lo dice McCulloch. Al final hay que tener en cuenta que en 2022 empezaron siendo el último equipo. Eso también es una cosa que comenta él que es bastante interesante. Pero ahora os lo comento. En 2022 empezaron siendo el último equipo. Comparado desde el comienzo de 2022 a 2023, a lo mejor mejoraron 2 segundos. 2 segundos, fíjate tú la mejoría que sería ahora mismo. Esa mejora, dar 2 segundos, te hace ser el dominador. Efectivamente no se va a conseguir esa mejoría, no se va a conseguir ese paso adelante. Sí que, y es algo que matiza también que nos está comentando, se puede dar un paso similar al de final de temporada de 2022 y comienzos de 2023. ¿Por qué? Y esto lo matiza muy bien. Y ese 2022 hay mucha gente que sigue diciendo que este equipo no funciona en cuanto al desarrollo de monoplaza, no saben desarrollarlo, están perdidos, no comprenden el coche. Eso se está diciendo mucho. Yo lo he visto incluso en comentarios de lo que os hemos comentado en el vídeo anterior que hemos tratado, de que Aston Martin llevó el coche de Bahrein a los test de postemporada en Abu Dhabi, que es algo que ha resaltado mucho. Yo sigo dudando del por qué lo han realizado. Pero hay mucha gente que ha tenido esa argumentación después de no haber conseguido seguir con un rendimiento similar al que tuvieron a principios de año a lo largo de la temporada, porque en el desarrollo ha habido otros equipos que han ido más rápido. Y eso es el argumento que han dicho, ¿no? Que si están perdidos, que si no saben de su coche, tal y cual. Realmente el AMR22, el monoplaza de la pasada temporada, empieza siendo claramente el último coche y acaba peleando por el séptimo puesto en el mundial por el sexto puesto en el mundial de constructores, y que no lo consiguen por el mal comienzo que tuvieron a principios de año, y acaban las carreras, en las últimas carreras, en la última etapa de la temporada, compitiendo frente al Alpine y McLaren, que eran los líderes del resto.
que eran los que estaban peleando justo detrás de Ferrari, Mercedes y Red Bull. Ya acabaron en ese punto, ya mejoraron mucho a lo largo de ese año y ahora... a partir de ahí a lo que mejoraron en 2023 fue una mejora que no fue esos 2 segundos que os comentaba antes, que si teníamos en cuenta desde principios de año de 2022 a principios de año de 2023. Así que ese paso adelante sí que llega a creerse que se pueda llegar a dar, por lo menos así es lo que comenta Tom McCulloch, que sería mejorar unas cuantas décimas, que está bastante bien, pero para ir recortando a el equipo Red Bull. Veremos si son capaces de conseguirlo. La verdad que no hay mucho conocimiento de lo que se esté hablando por ahora, de los datos que está recogiendo Aston Martin en sus simuladores y demás simulaciones para la MR24. A mí me destacó muchísimo por qué llevaron el coche antiguo, el coche de principios de temporada, a estos test de postemporada en Abu Dhabi. Me ha dado mucha incertidumbre, sobre todo por el hecho de... No porque estén perdidos, que no creo que lo estén, sino por el hecho de no sé en qué rumbo están trabajando. A mí una cosa que os he comentado en el anterior vídeo que creo que puede llegar a ser que se dé es el hecho de que el monoplaza 2024 al final no sea continuación de este coche, que eso es algo que incluso mucha gente ha comentado, sino que vuelva a ser continuación del coche de principios de temporada, un coche que hoy en día no tendría el mismo rendimiento porque no ha sido mejorado y eso hay que tenerlo muy en cuenta, que hay mucha gente que sigue diciendo el coche de Bahrein hubiera funcionado mejor a final de temporada de lo que tienen. No lo creo. No lo creo, porque el resto han mejorado, por supuesto, pero sí que ese concepto, sabemos que por lo menos era un coche mucho más estable, un coche que comprendían mucho más, y esto es algo de lo que hablaremos en futuros vídeos, en estos, cuando hagamos análisis de Aston Martin, pero una cosa que les ha fallado mucho es no comprender el coche. Ha habido carreras donde el monoplaza estaba para más, pero al no comprenderlo, el setup, la configuración no era la correcta, no era la idónea, era muy mejorable por el hecho de, como os digo, no conocer ese monoplaza. Es algo que mejorarán para ese próximo año y quizá lo hacen volviendo a ese MR23 de principios de año, desarrollando a partir de ahí, habiendo desarrollado a partir de ahí, conociendo mucho mejor ese coche, que ese coche lo tenían, vamos, lo sabían configurar a la perfección y no tenían ningún problema. Es una suposición que yo he hecho. Más allá de ahí no sabemos realmente gran cosa del próximo monoplaza, así que veremos cómo evoluciona. Las palabras que ha dicho el director de Aston Martin y finalizamos son las siguientes. Obviamente creo que la temporada pasada nos ayudó a dar un salto tan grande el hecho de no estar tan arriba en cuanto a punto de partida. Si tuviéramos que dar el mismo salto ahora, nos pondríamos bastante por delante de Red Bull, lo cual no va a suceder. Sinceramente, el año pasado estuvimos desarrollando el coche y al final de año estábamos mucho más cerca del cuarto equipo más rápido. Así que el salto sí, empezamos mucho más cerca de la parte delantera de la parrilla, pero nunca fue tan grande. Lo es si lo comparamos con comienzos de 2022, pero no con el final de ese año, en realidad. Y es lo que os comentaba. Ese salto desde Abu Dhabi 2022 hasta Bahrein 2023 sí se puede llegar a replicar si lo hacen bien, si consiguen desarrollar bien el coche, pero no ese salto desde Bahrein 2022 hasta Bahrein 2023, porque eso es muy diferente y de Bahrein 2023 a Bahrein 2024 no va a haber esa tan grande diferencia porque el concepto del coche en 2022 era erróneo y lo cambiaron completamente. Así que bueno, esas son las palabras que nos comenta Tom McCulloch. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar de dos temas muy interesantes con respecto a la escudería Ferrari. Tenemos que hablar al respecto sobre, primero, unas palabras de Carlos Sainz y luego una información que tenemos sobre el futuro de los dos pilotos que sabemos que se está ahí negociando. Primero de todo, Carlos Sainz ha hablado acerca de haber quedado terceros en el Mundial de Constructores, algo que ya sabemos que Charles Leclerc intentó evitar a toda costa en la última carrera de temporada, pero finalmente no fue posible. Quedaron en esa tercera posición a 3 puntos de Mercedes y Carlos cree que esa posición es justa, sobre todo diciendo que él cree que el coche que han tenido ha sido generalmente mejor, ha sido generalmente más rápido, más veloz y que eso lo demuestran los resultados, habiendo sido él mismo el único piloto que ha logrado una victoria, habiendo logrado más poles, estando siempre cerca de Red Bull, pero el problema es que Mercedes ha sido mucho más constante y por eso cree que es justo haber quedado tercero, porque han sido muy inconsistentes. Había una carrera que lograban ganar, como era por ejemplo Singapur, y quizá 2 carreras después, como fue Qatar, tenían un rendimiento no solo inferior a Red Bull,
que por supuesto no solo inferior a McLaren, que en Qatar fueron muy bien, incluso inferior a Mercedes y no muy lejano a Aston Martin fue en el circuito de Losail. Os estoy poniendo un ejemplo, pero ha pasado en muchas otras ocasiones a lo largo de la temporada, por lo que Carlos Sainz sí que cree que han sido mejor coche, han tenido mejor coche y mejor equipo en general, pero la inconsistencia hace que crea que realmente es justo el resultado de haber quedado terceros en el Mundial de Constructores. Eso es lo que dice el piloto madrileño y pese a estar ciertamente de acuerdo en sus palabras, sí y no. ¿En qué sentido digo sí y no? Estoy de acuerdo en lo que comenta, estoy de acuerdo en el hecho de Mercedes, y eso es algo por lo que al final lo hemos comentado en muchas ocasiones, y es algo por lo que Mercedes ha quedado segundo, sin lugar a dudas, y si han quedado segundos, desde luego que también se lo merecían, pero también han quedado segundos por el hecho de Ferrari haber tenido con el coche de Carlos Sainz complicaciones en las últimas carreras, sobre todo las de Las Vegas, porque en Abu Dhabi ha sido problema de Carlos, y lo admite el propio piloto madrileño, y eso les ha costado puntos sin lugar a dudas. También es problema de Ferrari por la mala estrategia que hicieron, pero bueno, el primer fallo estuvo en clasificar en Q1. Pero en Las Vegas tuvieron un problema que no fue su problema y tuvieron que cambiar la batería y tener una sanción y entonces acumular menos puntos. En una carrera donde fácilmente uno de ellos acabó en el podio y fácilmente sin esos problemas por lo menos el otro hubiera acabado cuarto. Y no acabó en esa cuarta posición. En el cuarto lugar acabó Esteban Ocon. Acabó, si no recuerdo mal, Sainz sexto. Así que estoy de acuerdo en que Mercedes se merece ese segundo puesto. Han sido muy consistentes. Durante gran parte de la temporada han sido claramente el segundo mejor equipo. Pero en este final de temporada ha sido Ferrari claramente superior a Mercedes. Con la excepción de Austin y México. En esas dos carreras sí que fue mejor Mercedes. Más allá de ahí, y bueno, y Qatar también. Más allá de ahí, nunca han sido, desde final de temporada no han sido superiores a Ferrari, pero al final todo esto es un año completo y bueno, Mercedes al final se lo ha acabado llevando. Simplemente 3 puntos que también nos define muy bien lo ajustado que al final ha estado esa batalla. Como al principio de temporada Mercedes sí era superior y consiguieron sacar esa ventaja, pero desde verano Ferrari ha recortado muchísimo la ventaja que tenían los de Brackley. Sus palabras, las palabras del piloto madrileño son las siguientes: creo que es justo el resultado final de la temporada. Creo que hemos tenido nuestros momentos en los que hemos sido más rápidos. Los Mercedes han tenido sus momentos en los que han sido más rápidos. En general, quizá un poco de fiabilidad aquí y allá. Creo que hemos sido el coche más rápido en general, pero ellos han sido un poco más consistentes que nosotros. De todos modos, creo que es una temporada en la que el equipo ha progresado mucho. Creo que hemos aprendido mucho de este coche, de estos neumáticos. Hemos terminado la temporada mucho más fuerte de lo que lo empezamos. Necesito algo con lo que podamos contar para el año que viene. Espero que un paquete más competitivo. Que veremos acerca de ese paquete de, por ejemplo, igual que os comentaba que de Aston Martin no se sabía gran cosa, de Ferrari sí, por lo que en los próximos días, cuando ya consiga esta información completa de las sensaciones que van teniendo ahora mismo, por lo menos por la fábrica, importante también recalcaros una cosa, cuando os cuente también las de Aston Martin o cuando os cuento las de Mercedes, que las de Mercedes sí que hay más información con ellos y siempre han dicho desde final de temporada ya se va hablando acerca de ellos y siempre han dicho que son bastante positivas. Una cosa es las sensaciones que transmitan, lo que les diga a ellos el simulador y relacionando datos, y otra cosa es lo que se ponga en pista. Y esto siempre os lo he comentado y os pongo siempre el mismo ejemplo. Mercedes en 2022 con el concepto sin pontones iban a volar. Mercedes no iba a tener ni un solo problema de porpoising como tuvieron e iban a volar, iban a ser claramente superiores al resto si no les habían imitado esa filosofía sin pontones, si no habían ido hacia esa filosofía también. Y no lo hicieron. Quiero decir que una cosa es lo que digan los datos y otra cosa es lo que se ponga en pista. Por ejemplo, con el caso de Aston Martin, los datos en su día, en 2023, eran muy positivos y acabaron siendo así en la temporada, sobre todo a principios de año. Así que veremos cuando haya esa información de Ferrari que ya va saliendo un poco y seguiré recopilando la información completa, os la contaremos y veremos qué sensaciones traen los de la escudería. Que por cierto os he comentado que había que hablaros acerca de una información que está saliendo desde Italia y es que la escudería Ferrari comienza las negociaciones con Carlos Sainz y Charles Leclerc.
Por lo menos así es como informan hoy en día desde Italia. Sabemos que hace unas semanas se comentó que las negociaciones estaban bastante avanzadas. Hoy Fórmula.1, otro de los medios italianos, habla al respecto sobre esto y dice que están comenzando ya las negociaciones. Lo más interesante de ello parece saber, todos los italianos ya están comentando que las negociaciones están arrancando, pero lo más importante de todo es las condiciones, algo de lo que la anterior vez que hablamos al respecto sobre esto no se sabía mucho. Y lo que comentan ahora desde Fórmula.1 es que los dos tendrían las mismas condiciones. En temas de salarios no se han metido y es posible que Leclerc cobre más porque sabemos que ya de por sí ahora mismo cobra más, pero en cuanto a duración del contrato a ambos le renovarían hasta 2026, por lo que los dos tendrían la misma fecha en la que concluiría su contrato, igual que cuando renovaron por última vez a Carlos Sainz, que los dos acababan el contrato en esta temporada 2024. Así sería la renovación de los dos pilotos de Ferrari. Veremos si se confirma y a mí me parece que es una noticia muy positiva mirándolo desde el lado de Carlos. Quiero decir, yo tenía todas conmigo, yo pensaba que en sí las condiciones no iban a ser iguales, que quizá a Carlos 2026 es muy positivo, le hubieran dado a Leclerc más o no, pero yo pensaba que a Leclerc le iban a dar más. Entonces en ese sentido creo que es bastante positivo, sobre todo para la moral de los dos pilotos, porque... Pero es importante para una cosa, si a Sainz le dejas claro que es segundo piloto, que yo sigo diciendo, y esto lo he dicho a lo largo de esta temporada, que Ferrari tendría que aclararlo, porque hay claramente... Depende de la carrera, pero hay veces que es muy claro que Sainz no es el primer piloto y es normal. Sainz solo es primer piloto si es muy superior a Ferrari en Ferrari y no siempre es así. Singapur al final le primaron a él porque salía en primera posición y porque claramente estaba siendo superior, pero si no es ese tipo de carreras donde sea infinitamente superior, al final siempre prevalecen a Leclerc y está bien, pero creo que lo tendrían que dejarlo claro. Primera cosa que digo, independientemente de esto, si Ferrari de verdad no tiene primer y segundo piloto, como dicen, yo creo que las condiciones tenían que ser las mismas, por supuesto. Y me parece muy bien que tengan esas mismas condiciones, por lo que me parece muy positivo. Ya en temas de salario, hoy es lo que negocie cada piloto. También tiene que ver mucho el salario que tenías anteriormente, el valor que te ponga a ti Ferrari. Bueno, puede ser y será seguramente que Leclerc cobre más porque ya cobra más de por sí. Además, también lo último a comentaros de esta información de Fórmula.1 es que las conversaciones que ya han arrancado están siendo de forma bastante positiva, así que veremos si se mantiene así. Y también os tenemos que informar de que han sido ya los test de post-temporada de Fórmula 2, al igual que lo han sido de Fórmula 1, también han ocurrido con Fórmula 2 y son bastante interesantes. Os dejo ahora mismo aquí las imágenes, la tabla de tiempos, muy interesante los tiempos que han tenido y sobre todo nos vamos a centrar en los que más nos importan, ¿no? Pero bueno, vemos también a Olli Bearman, que está en esa primera posición, piloto de la Academia de Ferrari, muy prometedor, que ha estado este año en los test, en los libres 1 con el equipo Haas, no estuvo en Ferrari porque estaba Schwarzman, pero Bearman es un piloto bastante prometedor que tiene las esperanzas en Ferrari muy altas puestas en él y ha quedado en esa primera posición. Lo más importante de todo, o lo más interesante, lo más increíble, es el segundo puesto. ¿Quién es este? Este es Kimi Antonelli. ¿Quién es Kimi Antonelli? Si no sabéis quién es exactamente, pues Kimi Antonelli es el piloto de Mercedes que ha saltado a la Fórmula 3, estaba en la Freca y ha ido con 17 años directamente a Fórmula 2, ha recibido muchas críticas por el hecho de saltarse la Fórmula 3. Yo ya os comenté que, a ver, entiendo que se ha querido en los últimos años reforzar la escalera hacia la Fórmula 1, pero si Mercedes cree que está preparado y pueden darle el asiento a Fórmula 2, es lo que han hecho. Y en su primera prueba con un Fórmula 2, en estos nuevos monoplazas que tendrán el próximo año, segundo. Muy, muy, muy interesante. En tercera posición, Víctor Martins. Luego también interesante, vemos aquí a Hauger, también en este sexto lugar. Vemos a Zach O'Sullivan, también debutante en Fórmula 2, que es piloto de Williams, al igual que Franco Colapinto, que ahora os hablaremos de él. Pero Zach O'Sullivan también es piloto del equipo de Williams, se subió en los libres 1
en este último fin de semana en Abu Dhabi, ha estado en los test de postemporada y le vemos en esta 8ª posición. Vemos también a Hadjar en 9º lugar. Ya os comentamos ayer que va a ser el compañero de Pepe Martí en Campos Racing y queda 9º. Una de las grandes perlas que tiene Red Bull en su academia, pues ha quedado en 9º lugar. Fittipaldi en 10ª posición. Vemos a Bortoleto en 12º, bastante interesante. Correa, Pepe Martí ha acabado en la 14ª posición en su primera prueba con un Fórmula 2. Está bien, no ha quedado lejos tampoco de su compañero de equipo, como lo vemos, a Hadjar, así que también bastante positivo. Y luego Franco Colapinto ha quedado en 22ª posición. Veremos cómo evolucionan estos pilotos la próxima temporada, que tienen por delante, por supuesto, un año muy bueno de Fórmula 2. Hay muchos pilotos interesantes. Hay años que a mí la Fórmula 2 no me llama nada la atención. Este año está bastante interesante con los pilotos que tenemos, con pilotos bastante prometedores. Y, por supuesto, permitirme, por supuesto, irme hacia aquí, pero por supuesto con Pepe Martí y Franco Colapinto pues llama mucho la atención. Por último, para terminar este vídeo, Mohamed Ben Sulayem, el presidente de la FIA, vuelve a meter a escena a Michael Masi. Se le ha preguntado al respecto sobre él. ¿Quién es Michael Masi? Por si acaso alguno no lo sabéis quién es, pues es la persona que era el director de carrera de la FIA cuando ocurrió Abu Dhabi 2021, fue una persona que no siguió en 2022 porque admitió la FIA los errores que ocurrieron en esa carrera y la acabaron cesando de su puesto. Después, además de haber recibido Michael Masi muchísimos insultos por aquella carrera, porque había sobre todo aficionados de Lewis Hamilton, quejándose de que había manipulado la temporada, pues ha vuelto Mohamed Ben Sulayem a hablar sobre Michael Masi, vuelve a admitir que esto ya era la postura oficial de la FIA, que verdaderamente hubo problemas, hubo errores en aquella carrera, pero cree que Michael Masi pasó por un infierno que no se merecía porque hizo un buen trabajo cuando fue director de carrera por parte de la FIA, y comenta que si se le necesita, que si la FIA necesita a una persona y esa persona es él, le va a llamar. Le da igual su pasado, un pasado donde Mohamed Ben Sulayem no estaba todavía en ese momento como presidente de la FIA, pero para eso a él le es indiferente. Si cree que la persona que necesita en un puesto es Michael Masi, le llamará para que ocupe ese lugar. Y me parece muy bien por parte de Mohamed Ben Sulayem. Yo siempre os hemos dejado que vosotros opinéis lo que queráis sobre Abu Dhabi 2021. Yo siempre os he comentado también que en aquella carrera hubo errores claros por reglamento que se intentaron luego atar, se intentaron luego cerrar para que no pudieran ocurrirse esos errores. Hubo errores, pero esos errores eran interpretables, eran factibles, eran posibles, y es lo que hizo Michael Masi, sobre todo intentando esa última vuelta, que yo se lo agradezco muchísimo, porque a mí me daba igual quién ganase, pero yo lo que no quería era que acabara el Mundial de 2021 con aquella emoción que lo vivimos bajo un coche de seguridad. Independientemente de ello, hubo errores, y yo siempre os he comentado que además había una forma que se hubiera solucionado muy fácil, que por supuesto desde nuestra casa es mucho más sencillo verlo y a posteriori, pero había una forma mucho más sencilla, que lo que sobre todo se le criticó es los pilotos que se desdoblaron, y era muy sencillo una vuelta antes de haberlos dejado desdoblarse, porque ya se podía, pero había un momento ahí que no se sabía bien qué hacer y no se les desdobló finalmente en la penúltima carrera. No se podía reanudar la carrera en ese momento, porque después del momento de desdoblarse a los pilotos hay que pasar una vez por línea de meta más con el coche de seguridad, entonces no hubiera habido esa última vuelta. Bueno, que no nos vamos a meter en los problemas que hubo en ese Gran Premio de Abu Dhabi. Independientemente, siempre os hemos dicho eso, siempre os hemos dejado que opinéis si creéis que estuvo mejor, peor arbitrado. Problemas hubo, por supuesto, pero yo no comparto para nada lo que se le hizo a Michael Masi, sobre todo en las quejas públicas que hubo. Hubo muchísimas quejas, y yo creo que no fue una persona que lo hiciera mal, fue una persona que sí que ese 2021 quizá se le vino encima. Fue un año muy complicado, pero a cualquier persona. Y Michael Masi, quizá el único problema que sí que yo diría es que se exponía mucho. Y yo no soy Víctor Abad, que Víctor Abad sí que le encanta a Michael Masi, siempre pone de en qué estrella estará y demás. Yo no es a ese nivel, por supuesto, pero sí que es una persona, sí que creo que Michael Masi, el problema es que se exponía mucho y demás, pero luego errores cometió, sobre todo en ese 2021, los cometió sin lugar a dudas. Quizá no se merecía seguir, por lo menos no con esa
con esa forma pública, por así decirlo, que estaba consiguiendo tener, como esa figura pública, pero no era... Después de él no ha venido nadie mucho mejor tampoco. Y después de él los que han venido, Nils Wittich, muchas más personas que ahora han ido pasando. Al principio iba a haber 2 directores de carrera, hubo uno que se suprimió. Bueno, ha habido muchísimo movimiento en solo 2 años después de él. Los que han venido no han sido muchos mejores y en años mucho más tranquilos, eso también hay que decirlo. Independientemente de ellos, y yo sobre todo lo que quiero decir es que yo creo que no se fue justo con Michael Masi, no por echarle, no por que no siguiera en su puesto, sino sobre todo por las críticas que recibió, y me parece muy bien lo que dice Mohamed Ben Sulayem, que si lo necesitan, si la persona que en un puesto creen que el mejor va a ser él, lo va a llamar, independientemente de lo que ocurrió, me parece que es lo correcto. Las palabras de Mohamed Ben Sulayem, esta las ha dado en el medio PA Sports. Lo que dice es: siempre pido disculpas, pero no puedo disculparme por algo que se hizo antes de mi mandato, porque es que a esto hay que recordar que Sulayem llega justo después de 2021, llega para comenzar en 2022 como presidente de la FIA. El pobre es una... refiriéndose a Michael Masi, es una persona que ha sido atacada y abusada. Michael Masi pasó por un infierno y si veo que hay una oportunidad en la que la FIA necesita a alguien y Michael Masi es la persona adecuada, lo traeré de vuelta. Había gente que me amenazaba con matarme porque tenía el poder de cambiar el resultado de 2021 de Abu Dhabi, porque como él entró en 2022, y dice, pero les dije, perdón, el Mundial de fútbol de 1966, Inglaterra contra Alemania, ¿fue correcto? No. ¿Lo cambiaron? No. ¿Se lo dieron de vuelta a Alemania? Tampoco. Que bueno, en este sentido, pues quiere hacer ver que hay veces que es injusto, pero que más tarde no se puede cambiar el resultado. Quizá esto también se lo puede tomar como lección Felipe Massa, que sabemos que está intentando cambiar ese resultado de 2008, pero bueno, que esto es lo que comenta en ese sentido Mohamed Ben Sulayem. Y eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando y si te ha gustado el vídeo, dale un like y suscríbete para seguir apoyándonos diariamente y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.